responsabilidad estar aquí parados al frente para compartir, estudiar, enseñar la palabra de Dios. Hoy continuamos con nuestro estudio. ¿Se está oyendo bien? Continuamos con nuestro estudio de los 10 mandamientos. Ya vamos culminando. Ya hoy es el 9º, dentro de 8 días será el 8º y el 10º. Ahora, para ponernos un poquito en contexto, miremos básicamente lo siguiente: los mandamientos de Dios son ¿para quién? Para toda la humanidad, ¿sí? Será el estándar por el cual el Señor juzgará a todos. Entonces, eso es importante que partamos de ahí. También tengamos claro que estos mandamientos deben ser ¿qué? Obedecidos de acuerdo a ¿qué? A la palabra de Dios. Acordémonos que no es ni a la cultura, ni a los estándares humanos, ni a lo que aprendimos a nivel familiar o social, sino tienen que ser obedecidos basados ¿en qué? En la palabra de Dios. Recordemos también que cada mandamiento responde ¿a qué? Al carácter santo de Dios. También, esto es algo importante, que obedecerlos y cumplirlos será ¿qué? Imposible en nuestras fuerzas. Es en Cristo, pegados en Cristo y justificados por Cristo, que podemos tener ese cumplimiento, que podemos, asistidos por el Espíritu Santo, vivir esos mandamientos y ya no serán ¿qué? Gravosos para nuestro corazón. Que nuestra actitud frente a esos mandamientos serán relevantes ante Dios, pues deben ser cumplidos de forma ¿qué? Sincera, respondiendo al conocimiento del carácter de Dios y de buena voluntad y con gran gozo. ¿Desde dónde se cumplen esos mandamientos? Desde el corazón. De ahí arranca ese cumplimiento. También, hermanos, que esto es importantísimo. Los mandamientos deben ser cumplidos ¿en qué? En su totalidad. Vemos que a partir del segundo mandamiento, cada mandamiento que infringimos, inmediatamente infringe todos los demás. Entonces tenemos que tener claro que si violentamos un solo mandamiento, ya estamos demostrando que tenemos otros dioses, que ya no estamos sirviéndole al Dios de la palabra, sino estamos sirviéndole al Dios que hay en el corazón nuestro. Y por último, hermanos, que no perdamos de vista lo que vimos en la introducción cuando comenzamos el estudio de los 10 mandamientos, y es que deben ser escuchados, que deben ser aprendidos, que deben ser guardados y finalmente ¿qué? ¿Qué sacamos con todo esto? Puestos por obra. Entonces, básicamente esa es la introducción para que entendamos el por qué estamos en el estudio de los 10 mandamientos. Vamos, por favor, hermanos, a Éxodo 20, capítulo 20, del 1 al 17. Éxodo, capítulo 20, del 1 al 17. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios.
fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto mandamiento: no matarás. Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Octavo mandamiento: no hurtarás. Noveno mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y décimo mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hermanos, hoy me corresponde enseñar el mandamiento 9, que es el versículo 16, que es: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Padre, aquí estamos, Señor. Eres tú quien ha dispuesto, Señor, que hoy aprendamos, estudiemos, escudriñemos, pero finalmente que quede sembrada esta palabra en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, para que podamos ponerla por obra, para que entendamos la gravedad de no cumplirlo, para que entendamos el gran daño que hacemos cuando hablamos mal, cuando nuestra intención es malvada, cuando le damos más importancia a nuestro orgullo, cuando le damos más importancia a nuestra vanidad, cuando pasamos por alto que a Dios nos engaña, cuando pasamos por alto el gran daño que podemos hacer a nuestros hermanos y a la sociedad. Así de que, Señor, te pedimos que hoy podamos comprender la gran responsabilidad que tenemos al hablar. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, los mandamientos, todos, a excepción del octavo, del cuarto y el quinto, todos arrancan con un no rotundo. Los otros, pues, son órdenes que el Señor da con respecto al día de reposo y a la honra de los padres. Los demás es específicamente cómo el Señor nos está dando una orden de lo que no debemos hacer, de lo que debemos estar atentos. ¿Por qué? Porque sabemos que todos tenemos la tendencia por nuestro corazón pecaminoso de hacerlo. Entonces Él está diligentemente en su palabra plasmando lo que no debemos hacer. ¿Quiénes estamos mayormente obligados? Pues el pueblo del Señor, porque estamos capacitados a través del Espíritu Santo para cumplir estos mandamientos. Entonces, vemos básicamente que en este mandamiento el no está presidiendo la palabra hablar, pero hablar, pues si la intención del Señor fuera que no habláramos, pues tendríamos que estar mudos. El tema de hablar es la intención del corazón al hablar. Entonces, para el estudio específico de este mandamiento hoy lo he dispuesto y lo he dividido en tres
mejor dicho, dividí la frase en 3 segmentos. El primero es no hablarás, el otro es contra tu prójimo y el otro es el falso testimonio. Cuando miramos el hablar, vamos a mirar qué es el hablar, qué órgano, que es la lengua, la que nos da la capacidad de dirigir, el poder que tiene esta lengua y las implicaciones de ser mal usada. Cuando miramos, el segundo punto es el hablar contra tu prójimo. Cuando miramos el hablar contra tu prójimo, básicamente es que la prohibición explícita de qué, de no dañar o menospreciar a los demás. Y cuando hablamos del falso testimonio, tiene que ver con qué, con la mentira que hablamos, el testimonio que damos y el juramento que hacemos. Entonces, hermanos, ¿qué es el hablar? El hablar básicamente tiene que ver con ¿qué? Comunicarse con una u otras personas por medio de palabras. Es la forma natural de expresar nuestras ideas, de manifestar nuestros sentimientos o de intercambiar nuestros puntos de vista. ¿Para qué hablamos también? Para darnos a entender, para pronunciar discursos o para hacer oraciones. Hablamos para concertar o convenir negocios. Hablamos también para saber que una persona nos importa o para, de alguna forma, manejar el nivel social entre amigos y compartir los unos con los otros. También la palabra tiene el gran poder de hablar ¿para qué? Para criticar, para decir a veces cosas buenas o para decir a veces cosas malas. Finalmente hablamos para confesar lo que sabemos o para decir la verdad. ¿Es un privilegio de quién? De los seres humanos. Solamente nosotros tenemos la potestad y el privilegio de hablar. Pero, ¿qué nos da la virtud de hablar? El órgano de la lengua. Y vemos que esa lengua es de gran poder. Por favor, hermanos, vamos a la epístola de Santiago, el capítulo 3, y vamos a leer de los versos 5 al 10. Epístola de Santiago, capítulo 3, del 5 al 10. En esta epístola de Santiago, dentro del contexto y dentro de las exhortaciones que Santiago le está haciendo a sus oyentes es que que fueran hacedores de la palabra y no solamente oidores. Entonces vamos a leer verso 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego. Es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno, mire cómo lo especifica aquí, de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, pero con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen de ese Dios. De esa misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Aquí está descrita la lengua como de gran poder y con la capacidad de dirigir el actuar en las personas. Y ese es realmente el peligro de ser mal usado. Vemos la lengua con la capacidad de dirigir. ¿Dirigir qué? Pues lo que hay en el corazón del hombre. Esta enseñanza relaciona el texto
que acabamos de leer con los versos anteriores a este texto, del 1 al 5, la lengua la relaciona con ¿qué? Con los caballos y con los barcos. En los caballos, con el freno que le ponen a los caballos para dominarlos, y los barcos con la capacidad de dirigir y de ser dirigido, ¿por qué? Por un timón, ¿sí? Entendiendo que el caballo, con su fuerza y su potencia que tiene y es dirigido solamente por un freno, lo mismo pasa con el barco. El barco de gran magnitud, tan grande, llevado por fuertes vientos, y un pequeño timón tiene la capacidad de dirigirlo. Pero ¿qué decimos de la lengua? Tan pequeña, pero nos dirige a nosotros. Nos dirige a nosotros. Pues esta metáfora es usada para que veamos que ese pequeño órgano, así como en algunos momentos es usado para alabanza y para gloria del Señor, muchas veces es usado ¿para qué? Para maldición y destrucción. La lengua, lo que pronunciamos, hermanos, tendrá gran responsabilidad en la sociedad, pues de aquí se desprenden muchas contiendas. Muchas veces tenemos consecuencias, mejor dicho, lo que hablemos generará consecuencias. Pueden ser y serán perdurables, muchas veces para maldición y otras veces para bendición. Entonces, la lengua llevará a cada persona a tener una vida que irá o por el camino del bien, en obediencia al Padre, o por el camino del mal, obedeciendo ¿a qué? A su orgullo y a la carne. ¿Cuál es el poder que tiene la lengua? Pues aquí está descrito en esta misma carta, en los versos 9 y 10 de este capítulo 3. Dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden ¿qué? Bendición y maldición. En otro pasaje de la palabra en Proverbios, apúntenlo solamente, en Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Aquí vemos claramente que de acuerdo al juicio que emitimos de la lengua, podemos tener la potestad de llevar a la gente a vida o a muerte. Así de que tan pequeño órgano, con el hablar podemos ¿qué? Hacer gran daño o desastre o algún bien. Todo depende de cómo sea el uso de la lengua. Aquí esto es importante que lo tengamos en cuenta, y lo digo porque creo que a muchos nos ha pasado, pero a mí personalmente es un pecado con el que venimos luchando. ¿Cuántas veces nos acercamos o tenemos la posibilidad de que una persona que nosotros conocemos y otra persona que está a nuestro lado no la conoce, y la ve uno llegar, y con la lengua y con la boca podemos tener dos opciones? Podemos o hablar mal de ella, decir: uy, ese que viene me cae mal, esa persona no me gusta, uy, ese tipo es mentiroso, o este tipo, no tengo ni idea. Damos un mal concepto de lo que proferimos con la lengua. Inmediatamente el que no lo conoce, ¿qué hemos generado en él? Ya una expectativa negativa. Miren el gran daño. ¿Cómo va a saludar esta persona a ese que acaba de llegar? Mire, le presento a Pepito. Inmediatamente el que yo le genere una expectativa negativa, pues va a tener esa expectativa negativa. Y al contrario sería igual. Si enaltecemos, mire, el que viene es muy querido, es muy formal, me cae súper bien, igualmente. Entonces procuremos, con la responsabilidad que tenemos con nuestra boca, de siempre tratar de enaltecer, o como alguna vez escuchábamos, si no tiene nada bueno que decir, mejor callemos. Para eso está
el Señor yo creo que providencialmente ha puesto los labios precisamente para que de alguna forma podamos controlar esa lengua. Entonces, ese es otra de las responsabilidades que tiene la lengua, y la virtud, pero de ser bien usada, es la dirección que la lengua le puede dar a un acontecimiento, a una persona o a lo que nosotros pensamos. ¿Cuáles son las implicaciones de ser mal usada? También vemos en este mismo pasaje los versos del 5 al 8. Dice así: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Con qué compara aquí Santiago la lengua? Con fuego y con veneno mortal. Pues un fuego, ¿cómo se inicia? Con una chispa muy pequeña y genera ¿qué? Grandes desastres. Yo creo que yo personalmente, gracias a Dios, no he sido testigo de un fuego, pero tiene que ser terrible. Y van a uno a mirar y todo arranca con una chispa pequeña. Ese es el mal que genera la lengua. ¿Y cuáles son esas chispas? El chisme, las malas palabras, las blasfemias, las calumnias, las mentiras, los falsos testimonios. ¿Y qué hace? Arruina, corrompe y contamina ¿qué? El carácter de una sola persona o de una sola comunidad o de una sola familia. ¿Cuántas veces un chisme, una calumnia ha acabado con la buena moral de una sola persona, o la buena moral de una familia, o la buena moral de una comunidad, sea cristiana o no? Esos todos son ladrones, esos todos son mentirosos, esos todos son... Esas es las implicaciones que tiene la lengua al ser mal usada. Entonces, amigos y hermanos, cuando vamos a la primera parte de la estructura, el hablar no tiene que ver con no hablar, es que con la intención en la que hablamos. La lengua tiene la capacidad de dirigir y actuar al hombre, lógicamente como el resultado que hay en ¿dónde? En el corazón. Recordemos, en Lucas 6:45 dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que la lengua profiere viene del corazón. Entendemos también que la lengua es de gran poder, pues con ella podemos con una palabra mal usada o mal intencionada siempre que perjudicar a alguien. Las implicaciones de ser mal usada será siempre que catastrófica, pues una pequeña chispa, un solo chisme, una pequeña blasfemia siempre va a terminar ¿qué? En un gran incendio. Pues puede generar destrucción completa para una familia. ¿Y qué más? También funciona como un veneno mortal que al final va a llevar a la muerte. Este pedazo es muy importante, hermanos, hoy día con el tema de el bullying y la burla. ¿Cuántas personas hoy día han llegado a la determinación de quitarse la vida, a estar en depresión, a sentirse que no sirven para nada? ¿Por qué? Por la burla, el bullying, la blasfemia, el chisme.
que han generado sobre ellos. Entonces miren el mal que puede usar la lengua y el hablar de acuerdo a un mal uso. Ahora pasemos al segundo punto donde dice contra tu prójimo. Vemos claramente que aquí Dios mismo da la orden de no hablar ¿qué? En contra de tu prójimo. Esta aseveración en contra de tu prójimo tiene que ver con ¿qué? Con la calumnia. ¿Qué es calumniar? Es denunciar injustamente las cosas de otros. Pero esto no es algo nuevo. A partir de la caída del ser humano, a partir del pecado de Adán y Eva, el corazón del hombre arrancó a calumniar. Y nadie se salva. Vemos claramente que ni siquiera Jesucristo. Vemos claramente también que el hecho de el hecho de vivir en santidad, el pueblo de Cristo, nosotros, los que creemos en el Señor, los que nos hemos acogido a la fe de la obra de Cristo, realmente tenemos una vida santa, una vida separada con el ánimo de cumplir los mandamientos del Señor, pero esa santidad no nos va a guardar de la calumnia. El mismo Jesucristo, hablándole a la gente en Mateo 11:18, dice, refiriéndose a quién, a Juan el Bautista, dice, porque vino Juan, ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Entonces, calumnian sobre Juan. Y en el verso siguiente, Jesucristo mismo hablando de él, dice, y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por Dios. Entonces, la calumnia es una realidad. Primero, que del corazón nuestro tiene que, diligentemente, tenemos que estar pendientes de que no profiramos calumnias. Quiere decir que no estemos denunciando injustamente cosas de otros. Pero también tenemos que ser claros que de allá para acá seremos víctimas de calumnias como le pasó a Cristo y como le pasó al mundo cristiano. Hermanos, la calumnia es de carácter malvado, pues su propósito siempre será ¿qué? El hacer daño. Por este motivo es que Dios es enfático y claro, pues Él mismo sabe cuán dañino es. Entonces, no hablemos contra nuestro prójimo, no calumniemos. En eso tenemos que estar muy diligentes. Y si somos víctimas de calumnia, también no podemos responder mal por mal, sino tenemos que responder al mal con bien. Entonces, hermanos, recordemos, lo primero es que no hablar, pero no hablar con qué, con la intención que debemos hablar y el cuidado de domar la lengua. Lo segundo tiene que ver contra tu prójimo, entonces tiene que ver con qué, con la calumnia y el proferir falsos testimonios a los demás. Y ya como último vamos a el falso testimonio. Entonces no hablarás en contra de tu prójimo falso testimonio. Este falso testimonio lo vamos a ver. ¿Qué es falso? ¿Qué es testimonio? Falso se refiere a qué? A lo opuesto, a lo auténtico y a lo cierto. Pues claramente es una afirmación de qué? De una mentira. Tiene que ver con la mentira que hablamos y profesamos. Y testimonio es la declaración que hace una persona ¿para qué? Para asegurar o demostrar la veracidad de un hecho el cual ha sido testigo. Esto lógicamente es el testimonio que damos y el juramento que hacemos. Cuando hablamos del juramento que hacemos es poner a Dios mismo como testigo de esa afirmación. Entonces, la mentira que hablamos,
Cuando hablamos de mentira, nos damos cuenta que es una contradicción o está opuesto a qué, a la verdad. Y cuando hablamos de verdad, básicamente tenemos que hablar de Dios. Dios mismo se ha manifestado en su palabra donde dice que Él es que la verdad de su ser. Este atributo hace parte de Dios. Cada mentira será pecado porque está en contra de la naturaleza de Dios. Dios en la palabra en Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios mismo es verdad. Entonces, ¿qué es lo que el Señor ordena aquí? Es no hablar lo falso. Pues va en contra ¿de qué? Del carácter de Dios. Sabemos también que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Lo afirma la palabra en Juan 14:17. Entonces, Dios mismo está mostrando que todo lo que tiene que ver con mentira y profesar mentira va en contra del carácter santo de Dios. En Proverbios 12:22 dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Claramente vemos que aquí el carácter de Dios es claro. Al que miente y profana mentira, pues el Señor abomina. Y al que habla verdad, produce contentamiento en el corazón del Señor. Así que este mandamiento es: no hablemos mentira. Siempre estemos muy claros, muy diligentes de no hablar mentira, a pesar de que esa mentira nos pueda salvar, guardar o creamos, pero no hay mentiras santas. Eso es una gran mentira. No hay mentiras piadosas. Una mentirita piadosa es una gran mentira. La mentira es mentira y va en contra del carácter de Dios. Veamos el testimonio que damos. ¿Qué es un testimonio? Miren la importancia y la consecuencia que tiene el testimonio, porque aquí es claro la relevancia que tiene el testimonio. Dice: un testimonio es un relato o una declaración realizada por un testigo, un superviviente o una persona en cuyo criterio se confía. La palabra testimonio proviene del latín testimonium y se deriva de la palabra latina tesis, o sea, es testigo, por lo que puede entenderse como el relato de un testigo. Entonces, el testimonio, cuando hablamos de un testimonio, ¿para qué se usa? Para confirmar un hecho. Esa confirmación generará ¿qué? Culpabilidad o absolución. El testimonio es de suma importancia, o sea, los testigos serán tenidos como veraces. Imagínense la implicación que tiene el testimonio. El testimonio y los testigos que profanan ese testimonio, que hablan de ese testimonio, tienen la virtud ante sus oyentes de ser entendidos como veraces. O sea que la afirmación será ¿qué? Una verdad absoluta. Pero este mandamiento está específicamente a lo contrario, a que sea un falso testimonio. El testimonio es veraz, confirma y se supone que es una verdad absoluta. Y acá el Señor, conociendo el corazón pecaminoso del hombre, le está diciendo: no profiramos falsos testimonios. ¿Cómo vemos a través de la historia que se ha manejado ese falso testimonio? En tres formas. La primera, el falso testimonio a favor de otro. Falso testimonio a favor de otro.
Este es un pecado que se realiza ¿con qué? Con el ánimo de favorecer a delincuentes y culpables. Nos hace ¿qué? Cómplices de maldad, pues se les están otorgando con su testimonio a estos delincuentes y culpables ¿qué? Una falsa inocencia. Mire la palabra en Isaías 5:23 dice: los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. No solamente le estamos dando una inocencia falsa al pecador, al impío, sino además le estamos quitando al justo su derecho. Imagínese la magnitud del daño que se hace dar un falso testimonio. Está el otro falso testimonio que es ¿qué? En contra de otro. Pues este pecado es igual o peor que el anterior. Pues funciona teniendo que la maldad impresa en el corazón. Denota la identidad con las obras del diablo, pues su comportamiento es de ¿qué? De un acusador, pero con la mentira por delante. Este falso testimonio tiene como objeto ¿qué? Desvirtuar la verdad para que el juicio emitido para alguien sea culpable. Imagínense, este falso testimonio es culpable, cuando en realidad ¿qué? Es un inocente. Imagínense la maldad que hay en ese corazón. Proferir juicio de culpabilidad contra una persona que es inocente. En Primera de Reyes, si quieren apúntelo, de capítulo 21, 12 al 14, dice así: y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. El contexto en el que está pasando esto es que el rey Acab deseaba la viña de Nabot. Un rey que era poderoso, que tenía muchísimos bienes, pero deseaba esa viña. Y le ofreció que se la vendiera, y Nabot le dijo: no estoy interesado en venderla. Y su orgullo y su vanidad, ¿a qué lo llevaron? A buscar testigos falsos para que profirieran mentiras. Y miren lo que pasó. Lo juzgaron injustamente. Entonces, el falso testimonio será ¿qué? El resultado de un corazón malvado, de una vida entregada al orgullo, a los deseos de la carne, y con el único fin de ¿qué? De obtener lo que desea a costa de lo que sea. Terrible. Ahora, escudriñemos nuestro corazón hasta dónde en algún momento en la vida hemos estado en esa condición. Si es así, pues hay que arrepentirnos, que el Señor nos perdone y podamos ser perdonados y justificados por Cristo. Y el último, el falso juramento en contra de otros. Este es peor, pues es mayor que los otros dos, ya que estamos poniendo al mismo Dios como testigo de la afirmación que nosotros estamos haciendo. Esto nosotros lo vemos en la cotidianidad. Yo creo que en la medida que nosotros hemos venido caminando en los caminos del Señor, hemos venido cuidando esa lengua, pero creo que aprendimos culturalmente desde pequeñitos y vemos a los niños, se lo juro, y
y por Chuchito y por llámelo como quiera, pero desde chiquitos lo vemos hacer. Este es un pecado terrible. Hablar de que Dios es testigo de una mentira va en contra del carácter de Dios. Este juramento finalmente nos llevará, pecado de jurar en nombre de Dios por una mentira que estamos nosotros expresando, nos llevará ¿a qué? A una condenación eterna. ¿Qué podemos aprender hasta aquí, hermanos? El falso testimonio es el resultado de hablar en contra de nuestro prójimo. ¿Qué advierte este mandamiento? Que no debemos hablar para dar falso testimonio en contra del prójimo. Que la lengua es un órgano de gran poder. Sus profesiones podrán depender vida o muerte. Lo que nosotros digamos con nuestra boca pueden llevar a vida o muerte. Y hasta hoy día en el mismo contexto, yo creo que lo vemos hoy día en los noticieros, cuántas personas llevan testigos falsos para que las personas sean juzgadas. Difamar, calumniar o dar un falso testimonio es actuar como los demonios. En Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Quiénes? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Todo ser humano que vive basando su vida en mentiras, tratando de defenderse con mentiras, tratando de calumniar a los demás con mentiras, es que hijo de su padre el diablo. Dar falso testimonio sobre alguien es un gran pecado, ya que ensucia su nombre y será muy difícil limpiarlo. El falso testimonio es una práctica que lleva a destruir la vida saludable de las sociedades, de las personas y las comunidades. Dios reprueba la falsedad de testimonio. Existen múltiples pasajes en la Biblia donde el Señor ha mostrado que el falso testimonio será castigado. Dice Proverbios en el capítulo 19, verso 9, dice: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que cuenta mentiras perecerá. Entonces, hermanos, como creyentes debemos repudiar la blasfemia, la calumnia y la difamación, pues siendo testigos de un falso testimonio estamos obligados a defender la verdad. Esto es otro gran pecado. ¿Cuántas veces? Fíjese que hasta aquí está diciendo siendo testigos, o sea, no hemos ni hablado falso testimonio, ni jurado, ni en contra, ni a favor, pero lo estamos viendo. ¿Callamos o hablamos? ¿Cuántas veces por temor a callamos? ¿Qué nos hace eso? Cómplices. Mire la responsabilidad, hermanos, que tenemos de cuando somos testigos de un falso testimonio. Tenemos que hablar, tenemos que pedir justicia, tenemos que funcionar como unos testigos fieles y veraces. Entonces, hermanos, como aplicaciones, ¿qué tenemos para el día de hoy? Este mandato, como todos los mandatos, ¿será posible? Esa lengüita que nos brinca, que es la que representa lo que hay en nuestro corazón.
Claramente sabemos que mientras estemos muertos en delitos y pecados, mientras nuestro corazón naturalmente no haya sido regenerado, va a ser imposible. Podemos tratar moralmente y esforzarnos mucho, pero tarde que temprano, basados en la ira, en el dolor, en el orgullo, la lengua va a terminar hablando lo que no debía hablar. Y después tendremos un gran dolor por los daños que esa lengua ha generado. Entonces, primero, hermanos, amigos, este es un mandamiento como todos los demás, y la única forma es entender nuestra condición de pecado ante Dios. La única forma de poder obedecer estos mandamientos es en Cristo. Así de que por favor ven a Cristo, arrepiéntete, entienden que sin Cristo nuestro corazón será dominado por el pecado. Cuando venimos a Cristo seremos libres de pecar, tendremos un corazón tan sensible al pecado que ya arranca nuestra responsabilidad. Y seremos guardados por el Espíritu Santo, ¿para qué? Para vivir una vida santa. Cuando venimos a Cristo, el Señor nos proveerá de una diligencia clara para obedecer esos mandamientos, por amor y no por temor. Ya esos mandamientos no serán gravosos. Debemos estar atentos de cada uno de los mandamientos. Hoy estamos mirando el 9, pero cada uno de los mandamientos va uno sobre el otro. Y al final, con uno solo que quebrantemos, estamos dándole mayor responsabilidad o mayor peso al orgullo de nuestro corazón. Este mandamiento es muy importante ver cómo el remanente de pecado en el corazón nuestro está dominando o no. Si tenemos envidia u odios en el corazón, tenemos que estar pidiéndole al Espíritu Santo que nos guarde, que nos muestre, que nos dé discernimiento para que podamos proferir palabra de amor, de gozo, de sabiduría, de perdón. Si por mire que le pasó a Cristo, le pasó a Juan, le pasó a los cristianos que fueron sacados de los mismos pueblos, fueron empalados, fueron quemados. Si nosotros somos objeto de difamación, tenemos que ver dos cosas. Una, hasta dónde tienen razón. Hasta dónde realmente, porque nosotros tendemos a defendernos. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Hasta dónde tienen razón? Y debemos ir en arrepentimiento y fe y ser diligentes a pedir perdón y a corregir. Pero ¿y si no es así? Si realmente esas difamaciones son falsas, pues regocíjate, hermano, en Dios. Él te exaltará en su tiempo. Dice, así como ningún halago puede curar una mala conciencia, ninguna calumnia puede dañar una buena. Dios aclara los nombres de su pueblo. Él sacará tu justicia como la luz, lo dice Salmo 37:6. Si hasta ahora no hemos sido objeto de difamación, pues hermano, esto no es otra cosa que ¿qué? Que la gran misericordia de Dios. Demos gracias a Dios por guardarnos de ser objeto de difamación. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, este es el 9º mandamiento. Tengamos claro de qué, de mirar lo que hablamos, de entender la responsabilidad de ser testigos, que el ser testigos tiene que ser veraz y confiable, y que tenemos una responsabilidad de cuidar
nuestra boca para al final estar cuidando al prójimo. Padre, gracias, Señor. Te damos por este tiempo. Esperamos que el corazón de estos hermanos pueda ser entendido de la responsabilidad que tenemos al hablar, pero sabiendo que la responsabilidad no comienza en la boca, sino sabiendo que la responsabilidad comienza en el corazón, que tenemos un Dios que restaurará ese corazón y nos pondrá un corazón de carne para amarle, obedecerle y responder de acuerdo a su carácter. En la medida que nosotros nos acerquemos a Cristo, en la medida que nosotros entendamos la vida que Cristo vivió, podemos anhelar y caminar en ese sentido. Gracias, Padre, te damos por este tiempo, por estos hermanos, estos amigos que se encuentran hoy acá, para que seas tú, Espíritu Santo, poniendo vida en el corazón de cada uno, que esta palabra haga vida para que podamos hacer lo que debemos hacer. En nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.